Bueno, qué angustiosa situación en la nación venezolana y una guerra por el pan en este querido país. Maduro amenaza con expropiar las panaderías. Está loco este individuo, lo más ingrato que ha parido América Latina. Maduro amenaza con expropiar panaderías, pero el gremio dice que lo que no hay es harina. En Venezuela, francamente, no hay nada. Y eso es lo que exhibe una pálida madre de familia, ya casi viejecita. Esto nos duele profundamente. Y esto que busquemos para nuestro país me parece que es un suicidio macabro. Pienso que no cometería incluso este género de errores, ni se apegaría tanto Lenín Moreno a esta doctrina de hambre, de necesidad y de latrocinios. No estoy haciendo campaña al señor Moreno, pero digo, no alcanzo a entender que Lenín Moreno represente ese emblema de pobreza de parte de Venezuela. ¿Usted qué opina, doctor César Montúfar, como nuestro primer invitado, hasta que nos llegue su pareja de diálogo, que es el doctor Fernando Santos Albite, distinguido exministro? Doctor Montúfar, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, un gusto. Perdona que comience porque a mí me parte el alma, ¿no? Imagínese lo que está pasando Venezuela. Y aquí ponemos los ojos en otra partecita, como que las estadísticas de adhesión a un gobierno de módulos similares es un asunto de la victoria de los pobres o algo así. Si están viendo en un espejo gigante de la región lo que ocurre no solamente en Venezuela, sino en otras latitudes. Perdone, doctor, que me introduzca con este tema a la plática que nos corresponde elaborar. Sí, Gonzalo, yo creo que como usted bien señala, hay diferencias entre el modelo venezolano y el modelo ecuatoriano. Sin embargo, también hay similitudes. Y esas similitudes son similitudes que nos llevan a una enorme preocupación. Y yo creo que la principal similitud entre lo que vive Venezuela en este momento, en la era post-Chávez, en la era madurista de Maduro, en un rasgo muy importante se parece a la situación ecuatoriana. Y ese rasgo es que una vez que muere Chávez, una vez que se agota su régimen político, claramente, para todo el mundo y para Venezuela, ese régimen se agotó. Ese régimen perdió viabilidad política, viabilidad económica, perdió viabilidad incluso moral para seguir gobernando Venezuela. Y creo que lo que estamos viendo, la situación cada vez más crítica de ese hermano país al que queremos tanto, es resultado de ese agotamiento. Yo creo que en el caso ecuatoriano vivimos una situación similar. Creo que el modelo de la Revolución Ciudadana, que tenía una base económica, y esa base económica tenía que ver con una situación económica mundial, los altísimos precios del petróleo, también se agotó. Y creo que en este momento el Ecuador, igual que Venezuela, vive un momento en el que el proyecto en el poder, el proyecto político, económico en el poder, pudiera, por una situación de matemática electoral, continuar en el poder, seguir gobernando, pero lamentablemente ya sin los recursos económicos, sin los recursos políticos, sin los recursos doctrinarios y morales para seguir legítimamente al mando del país. Entonces yo creo que, lastimosamente, si bien hay diferencias, yo no creo que se pueda catalogar a la situación venezolana. ¿Cuáles son las virtudes que mantiene todavía el régimen chavista? Yo creo que muy pocas. Me parece a mí que ha perdido absolutamente legitimidad. Me parece que la situación de supervivencia del régimen chavista en el poder
más bien tiene que ver con ese control total que tiene sobre la institucionalidad, sobre la justicia, sobre la función electoral, sobre sobre las Fuerzas Armadas, quizá hay una diferencia muy importante que marca frente al caso ecuatoriano. Pero creo que es el control del poder, el control de la propaganda estatal, el control de todo el aparato estatal, el que permite que un régimen sin viabilidad, un régimen sin proyecto, un régimen descompuesto internamente en lo moral, en lo ético, pueda seguir entronizado en el poder, aferrado al poder. Yo creo que en eso la situación ecuatoriana quizá difiere en pocos elementos. Me parece que el tema militar es uno de esos elementos en el que Venezuela y el Ecuador se distinguen en esta coyuntura, pero creo que son diferentes. Pero yo creo que los ecuatorianos tenemos muchas razones para mirarnos en el espejo venezolano. Así es, doctor, y perdone que insista con su compañero de tertulia, que es el señor doctor Fernando Santos, con mi cordial bienvenida. Estas fotografías que provocan indignación y tristeza, las de Venezuela, esta verdadera guerra por el pan, en la nación hermana, tierra del libertador Bolívar, digna de mejor suerte en todo sentido. Claro, hay propaganda interesada que suelen decir no vayamos por ese camino porque podemos llegar a estas circunstancias. Y puede pasar todo, ¿no? Encaprichados que son esta gente y falsa como es el discurso del presidente Maduro, por ejemplo, que le promete al pueblo venezolano que esta falta de harina, por falta seguramente de divisas, porque el modelo no le funciona ni para atrás ni para adelante, porque se le agotó absolutamente todo. Esto produce una suerte de venganza en el mandatario señor Maduro, y les ha dicho ayer a los venezolanos que todos los que han provocado esta ausencia del pan en la mesa de los compatriotas de región la van a pagar muy caro, y les ha juramentado que va a cobrársela. La guerra del pan van a pagar, y después no vayan a decir que es una persecución política, ha dicho. Entonces este señor ya se pasa de listo y francamente de sinvergüenza a nivel mundial, ¿no? Duele y a usted le mortifica la situación en la que los compatriotas de región se encuentran desde hace ya largos años y resisten, y ver cómo la pobreza extrema va a buscar en los basureros comida. Claro que por aquí también se dan ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero no es comparable bajo ningún punto de vista. ¿Cuál es el comentario que usted tiene respecto del modelo de gobierno que debe desechar América Latina, que le fue mal? Ahora usted tiene la palabra, doctor Santos. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días y muy buenos días a César y a su audiencia. Mire, Gonzalo, es una tragedia griega en realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Un pueblo tan noble. Recordemos brevemente, nosotros somos independientes gracias a la sangre, al talento, al valor venezolano, ¿verdad? En 1809 que declaramos el primer grito de independencia y nos siguieron hermanas repúblicas en Latinoamérica, el poder español fue brutal y derrotaron a los patriotas. Nuestros héroes fueron masacrados el 2 de agosto de 1810. Ya parecía que España había retomado la conquista de estos pueblos y surgió una casta de venezolanos, ¿verdad? Bolívar, Sucre, Flores, muchos otros, y ellos llevaron desde Panamá hasta la Patagonia
la lucha de la independencia, gracias a ellos. Nuestro primer presidente, nos guste o no, fue venezolano. O sea, somos un pueblo hermano. La suerte que tuvo Venezuela en los principios del siglo XX de encontrar petróleo, le hizo un país relativamente próspero para los estándares de América. Fue un imán que acogió a muchísimos ecuatorianos. Hay barrios enteros en Caracas de ecuatorianos que fueron en los años 40, 50, 60. Yo conocí de cerca Venezuela cuando trabajé en Lopeb. Venezuela es un país fundador y fui muchísimas veces. Era un pueblo optimista, un pueblo alegre, un pueblo generoso, progresista. Un tiempo inclusive tenían tanto dinero que iban a Miami a comprar y todos decían, está barato, ¿verdad? Miami más barato que Venezuela. Hoy es una catástrofe al estilo de Biafra, así como esta Biafra de Nigeria, que la gente se moría de hambre, así se está volviendo Venezuela. ¿Y por qué? Solo hay una causa, el mal gobierno. Un caudillo monstruoso, con una personalidad fuerte, pero con unas ideas torvas, acomplejadas, malas, como fue Chávez. Creyó en esas teorías fracasadas de que el Estado es el que va a hacer la justicia social y estatizó todo, Le pongo un ejemplo. Yo trabajé aquí para la empresa Lafarge en el Ecuador, en la Cementos Selva Alegre, sí, que era de Lafarge. Lafarge tenía plantas en Venezuela, maravillosas plantas, porque era un mercado pujante, se construía mucho, se hacía carreteras con cemento. Llegó Chávez y nacionalizó la empresa cementera. A los 6 meses estaba destruida, se habían robado todos los nuevos administradores, algo como que sucedió con los bienes de los señores Isaías, ¿verdad? Y Venezuela tenía que importar cemento, y como no tiene divisas por este caos que es PDVSA, está en el suelo Venezuela. Lamentablemente, a este caudillo malévolo, perverso como Chávez, pero de una gran personalidad, le sucedió un débil mental, que él mismo escogió para perpetuar su legado, y ahí está el caos. Lamentablemente, al Ecuador veo en una situación parecida. Quizás los términos habría que mejorarlos o empeorarlos, pero a un caudillo que se nos va aquí, que quiso ser el émulo de Venezuela, ¿verdad? Nuestro presidente Correa se arrodilló una vez en una reunión al lado de Chávez, le dijo, quiero ser igualito a usted, quiero seguir su ejemplo. Y viene un candidato, nos pone un candidato sin la menor preparación, sin la menor experiencia, sin el menor currículum de que haya hecho algo en la vida positivo para merecer el cargo de presidente. Yo veo el paralelo Ecuador-Venezuela, lamentablemente, si las elecciones resultan y gana el Maduro de Correa, como le llaman al señor Moreno, el mismo camino. Pero no es para tanto porque... ojalá las condiciones, yo le escuché a César con mucha atención que las condiciones del Ecuador son diferentes. Yo no coincido mucho. ¿Por qué? La economía del país está tan destruida como la venezolana. Sí. Lean todos los estudios internacionales. Ayer tuvo usted aquí en sus micrófonos a un hombre eminente, a varios eminentes economistas en sus conocimientos, y dijeron que la situación es catastrófica. Es como, obviamente, como una manzana podrida, pero bien enceradita por fuera, ¿verdad? Pero si usted ve todos los índices, el desempleo, la inflación, bueno, quizás la inflación menos, pero el crecimiento económico, es el segundo peor país de América en crecimiento luego de Venezuela, es la 7ª peor economía del mundo, con un déficit, con una esperanza fallida de que se llevó el dinero. Entonces, yo quiero advertirle al pueblo ecuatoriano que estamos al borde del abismo. Nos puede pasar igualito que en Venezuela. Se va el líder, deja el caos y viene alguien peor que nos lleva, como se dice coloquialmente, nos encontramos al borde del abismo, viene un presidente que nos da el salto adelante. Así es que quiero advertir que nos estamos jugando un
el futuro del país. Ojalá el pueblo sepa distinguir y verse el espejo de Venezuela o ver el espejo de otros países como Perú y Colombia, que son iguales a nosotros en geografía, en historia, en tradición, en economía, en población, y que han seguido un camino diferente al de Venezuela. Estamos pues ante dos puertas, Venezuela o el progreso. Bueno, la verdad es, señoras y señores, que quisiéramos establecer un contacto directo. Vamos a ver si lo logramos por línea telefónica con el candidato, que también nos debe algunas explicaciones. Me refiero al señor candidato que este momento ocupa el canal Ecuavisa, el señor Guillermo Lasso, porque hay consideraciones como los que mencionaba en un discurso esta víspera. Y ha llegado el momento de enfrentar los dos discursos para que la gente elija y apruebe uno de sus contenidos y refute o dude de otro. En fin, eso ya no podemos anticipar. Pero lo que dijo hace contados instantes nuestra estación, ubicando el discurso de compromiso que elaboró ayer el señor candidato, que va a relevar en funciones a nombre del mismo partido político, señor Moreno, va a relevar al actual mandatario, señor Correa. Bueno, la verdad es que, en términos, mientras buscamos aquello, yo les quería sugerir a ustedes, doctor Santos, doctor Montúfar, que tengan la bondad de comenzar, si son tan amables, a comparar, en cambio, la circunstancia de podredumbre ética y de comportamiento de nuestras autoridades convocadas en este mismo régimen a darnos una explicación a todos los perjudicados de los graves daños que han irrogado negociados que están hasta este momento en profundo secreto, con una complicidad. Mi lectura puede estar totalmente equivocada, doctor Montúfar, y ruego a la audiencia y ruego a la nación a la que voy a indiciar como una nación poseedora de un doble discurso. Me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica, y ojalá el señor embajador tome en cuenta estos reclamos de la sociedad ecuatoriana, que no pensamos como piensan ellos. Para nosotros sí hay un respeto a los convenios con este gobierno. En otros países o para otros países no ha habido tal consideración, porque, por ejemplo, la lista de vinculados a los negociados y a las prebendas que ha hecho llegar la empresa brasileña han sido conocidas rápidamente. Imagínense ustedes que ayer, por ejemplo, el corresponsal de la CNN en Bogotá nos anunciaba con todo detalle hasta los activos que habían comprado estos rateros colombianos, elevados a la categoría de altos funcionarios santistas. Hablo por el señor presidente, que eventualmente no tiene la culpa, pero son partidarios del presidente Santos, y a eso me refiero. ¿Cómo pueden escoger, entre comillas, gente de esos calibres a que dirijan los destinos de ámbitos muy delicados? Y entonces, Fernando nos decía, desde Bogotá nos daba cuenta precisamente que la Fiscalía colombiana ha iniciado la extinción de dominio de algunos bienes y activos de varios implicados en los escándalos de Odebrecht, aparte de que la sumatoria de lo que han recibido ha crecido geométricamente a lo que nos informaron de primera instancia.
Van y dan que estos señores en unas islas hermosas del Caribe colombiano, en Cartagena de Indias, en algunas otras poblaciones muy turísticas por su belleza, a la que concurren también nuestros nuevos ricos, y quizás no sean vecinitos recomendados entre sí, pero los colombianos ya conocen, ya saben, y este momento que se encuentra en España, escúcheme bien la población ecuatoriana, este momento se encuentra en España el contador general de la compañía Odebrecht detenido, lo cogieron ahí, porque había entregado dinero a nombre de la compañía a los colombianos que decidieron la construcción de 2 proyectos importantísimos de carácter vial. Entonces lo tienen detenido la Fiscalía Española. Está arreglando con estas comodidades y aperturas que se da la justicia por falta de eficiencia de las fiscalías. Se han inventado premios de perdón para los que colaboran, dice, esa palabra no deberían usar, para los que colaboran con la justicia. En este caso puntual de España, de Colombia, están en esas tratativas. Y el corresponsal de CNN en Bogotá informaba al mundo de este particular. Agentes de la Policía Judicial de la Fiscalía ubicaron este fin de semana lujosas propiedades del ex viceministro de Transporte Gabriel García, capturado en enero por supuestamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por un valor de $6.500.000. Medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 7 bienes, 5 inmuebles, 2 vehículos y 4 millones de acciones en la empresa Pacific Infrastructure, de propiedad de Gabriel Ignacio García Morales y los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Gisais Mansur, como consecuencia de haberlos adquirido presuntamente producto directo e indirecto de las actividades ilícitas a ellos atribuidos relacionados con el caso Odebrecht. Tanto el ex viceministro García como los hermanos Gisais Mansur, detenidos por el escándalo de corrupción, han reconocido ante la Fiscalía su participación en los hechos ocurridos en 2010 y que permitieron a Odebrecht ganar una licitación pública para la construcción de la autopista del Sol que une al centro con el norte de Colombia. Los involucrados, según la Fiscalía, están colaborando con los investigadores para obtener beneficios judiciales que les permitan rebajar sus condenas. El máximo organismo de investigación también ha comenzado la extinción de dominio contra los bienes del ex senador Otto Bula, detenido también por el escándalo de Odebrecht en enero y quien habría recibido $4,6 millones. Nosotros hemos embargado bienes a Otto Bula, no solamente por las actividades atribuibles en relación con este caso de Odebrecht, sino otros 2 casos, actividades ilícitas que presuntamente son atribuibles a él. En el caso de Odebrecht, el ex senador Otto Bula ha reconocido su participación en los hechos, tanto en la Fiscalía como en el Consejo Nacional Electoral. En cuanto a sus presuntos vínculos con el narcotráfico, Bula se ha declarado inocente. La Fiscalía también investiga a cerca de 20 personas más, entre políticos, exministros, exlegisladores y particulares, por su presunta relación con los hechos de corrupción en varias obras públicas de Odebrecht en Colombia. También los investigadores buscan establecer si llegaron o no dineros ilícitos de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2010 y de 2014. Este escándalo involucra a 10 países en América Latina y 2 en África, en los que la firma constructora brasileña habría pagado sobornos por unos $788 millones. Me permite, doctor Montúfar, voy a preguntarle a Fernando Santos Albite, ¿qué le parece este comportamiento de Odebrecht? Unos roles distintos con Colombia, con Perú, con algún otro país, con algunos otros países, y otro que nos pondera el doctor Galo Chiriboga, nuestro fiscal, que incluso arriba hasta la sonrisa
de la forma como se burla de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque es una burla, pues, ¿no? Decir, yo descubrí quién es fulano de tal con la cuestión y jajaja. Ayer estuvo riéndose de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este doble discurso? O tenemos un embajador plenipotenciario norteamericano, el señor Chapman. El señor Chapman, ojalá nos esté escuchando o por lo menos le transmitan esta inquietud, no le ha descrito a la Secretaría de Justicia de la Unión Americana de que aquí también hay un pueblo digno de respeto, una sociedad que está deseosa de conocer cuáles son las personas, porque ellos ya tienen los nombres, la lista de funcionarios o exfuncionarios vergonzantes, me parece que son, que podrían incidir esa denuncia en los asuntos electorales que estamos en vísperas de cumplirlos, o algo por el estilo, pero la verdad es que con el Ecuador dicen no, que esperen nomás porque me vayan a hacer problema o me vayan a hacer lío en Washington y yo salga perjudicando o desdibujando alguna candidatura. ¿Qué piensa usted? Porque yo también pensaría que es una gran causal para que se abstengan en el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de tener esa información. Y mire, Gonzalo, yo y toda la ciudadanía estamos sorprendidos de la diferencia de ritmos en los cuales se investigan los problemas de Odebrecht en Ecuador y en otros países, ¿verdad? Porque dice que los tiempos de la justicia, dice el fiscal ecuatoriano, en son todos los distintos países, a los nuestros. Bueno, verá, en todos los países ya la investigación ha avanzado, ¿verdad? Nosotros estamos en foja cero, todavía no comenzamos. Pero le voy a decir una cosa, he leído con todo detenimiento la justificación del Departamento de Justicia, valga la redundancia, de los Estados Unidos para no entregar en este momento la información, ¿verdad? La diputada Ross Lehtinen de la Florida, que es muy influyente, es una republicana muy influyente y por su origen cubano es un referente para América Latina. Así en los Estados Unidos. Muy apegada a las causas de América Latina. Muy apegada por su origen, ¿verdad? Ella nació en Cuba, su marido es cubano y salió al exilio de niña. Ella pidió al Departamento de Justicia la lista. El Departamento de Justicia le contesta, señora diputada, no le podemos dar en este momento esa lista, por dos razones. Primero, el Departamento de Justicia no comenta públicamente sobre investigaciones en marcha. Dice, estamos investigando. Y en segundo lugar, le dice el Departamento de Justicia, le contesta, tampoco damos los nombres de aquellos co-conspiradores mientras no los acusemos. ¿Qué se lee de esta declaración? Que los Estados Unidos está investigando. Quizás una teoría puede ser que los Estados Unidos dijo, la justicia funciona más o menos en los países latinoamericanos, excepto en el Ecuador. Aquí no hay justicia. Aquí la justicia depende del Ejecutivo. Y no se va a investigar al Ejecutivo, el fiscal, si es parte del gobierno, ¿no? Quizás los americanos dijeron, en otros países les demos la lista y ellos, sus órganos judiciales, que son serios, imparciales, juzguen, menos en el Ecuador. Que sería hacerles un favor. Llega aquí el Ecuador, le dan la vuelta a todo y les declaran inocentes. Pero el Departamento de Justicia sigue investigando. Ya los llama co-conspiradores. ¿Qué son co-conspiradores? Aquellos que han conspirado para cometer un delito, pero todavía no llegan a ser acusados porque están recopilando las pruebas. Así es que en lugar de leer mal esta negativa del Departamento de Justicia, yo quizás la leo bien. Son los americanos, dicen, muy bien señor, nosotros tenemos este caso. Así como la FIFA, ¿verdad? Igualito. Claro. Investigó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encontró a los culpables, ¡boom!, a la cárcel. Quizás eso va a pasar en el Ecuador. El mismo Departamento de Justicia, enhorabuena, porque la justicia americana sí es, llamemos la justicia, no como aquí, ¿verdad? Entonces,
Obviamente el público quisiera, especialmente en estas vísperas de las elecciones, que nos den la lista, porque todo el mundo sabe quién está ahí, no uno más, uno menos, pues sabíamos quiénes son, quién les dio los contratos, el Estado, los altos funcionarios les dio los contratos a Odebrecht. Así es que quizás un rato nos llega una buena sorpresa, que el Departamento de Justicia inicie una causa contra estos pícaros, y ahí sí, la justicia americana sí es seria, ahí sí se la verán. Así es que no me desconsuela la respuesta del Departamento de los Estados Unidos. Obviamente, yo, como todos ecuatorianos, quisiéramos ser antes de las elecciones, pero si no es después, no es que han dicho son inocentes y no estamos haciendo nada. Esperemos el momento oportuno, es lo que contesta. El escaño de César Montúfar no se lo pudo conseguir. Y eso duele porque César Montúfar habría sido un fiscalizador, como nos demostró en el periodo anterior que ostentó la representatividad pichinchana y nacional en su anterior rol de asambleísta. Y por eso nos duele, porque gente como él requería urgentemente el país y esta región, esta parte del Ecuador, que tenga ya verán los resultados de los loteritos que ustedes eligieron. Yo siempre tengo unos descontentos singulares con los electores, pero bueno, pues yo puedo estar totalmente equivocado y además no tengo ningún derecho de crear reparos a lo que decide la gente. Pero creo que es de equívoco en equívoco, que marchamos. Ahora están ahí, no sé si por obra de los votos o por obra de las habilidades para cambiar resultados. Eso está todavía por verse. Y también llegará el momento en que podamos advertir las quiromancias, decía mi abuelita, que en paz descanse, que hayan hecho en el cerebro electrónico de la primera vuelta. Pero vamos adelante. ¿Cuál es su opinión, doctor Montúfar, de esto? ¿Y qué debemos exigir y a través de qué institucionalidad si la Asamblea ya no va a tener posibilidades de a la gente que pensamos que ahí hay gato encerrado y que hay mucho indelicado, por ponerlo en esos términos, que se ha beneficiado del quehacer gubernamental en altos puestos, y todo el mundo habla que este señor tiene dinero en tal parte? Dicen que incluso, decía Fernando, el corresponsal de la cadena CNS, que unos dineros hay depositados en Suiza y que hay otros que están depositados por acá. Seguramente yo advierto que esa es la investigación que está realizando la Secretaría de Justicia o el Departamento de Justicia de la Unión Americana. Tenga la bondad, doctor. ¿Qué le parece a usted? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por sus palabras. Le quedo muy agradecido. Mire, hay varias cosas que me parece que son muy importantes que hay que determinar. Primero, precisamente por mi acción y otras acciones, en este momento en la Fiscalía existe, y yo le presenté personalmente al actual vicepresidente de la República, candidato a la vicepresidencia de la República, una denuncia penal por peculado vinculado al tema Odebrecht, vinculado al caso Odebrecht. En otras palabras, la Fiscalía no tiene en este momento ningún pretexto para continuar con las investigaciones, específicamente por la relación entre Jorge Glass, vicepresidente de la República, y los casos de corrupción de Odebrecht. Yo le presenté esta denuncia penal, he reconocido la firma, como le comenté en algún momento, Gonzalo. Precisamente mañana a las 3 de la tarde tengo que ir a rendir mi versión. Eso en primer lugar. ¿Por qué he mencionado el nombre del actual vicepresidente de la República y candidato a la reelección? Porque Odebrecht regresa al Ecuador en el año 2011. Y desde el 2011 firma con el
y contrata con el actual gobierno más contratos de lo que había contratado en el pasado. Estamos aproximadamente hablando de una cifra que supera los 1.500, 1.600 millones de dólares. Solamente voy a dar una lectura rápida. ¿Y por eso regresa? Regresa desde el 2011. Regresa desde el 2011. Sí, pero hasta la regresa fecha. ya armada de contratos. Por supuesto, y voy a hablar cuáles son los contratos. Pero usted sí conoce y recuerda que vino el expresidente Lula ya en ese tiempo. Precisamente a vino eso. acá al Palacio de Gobierno. A eso quiero llegar. Pero solamente leamos los contratos para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. El trasvase Daule-Vinces por 299 millones, la central hidroeléctrica Manduriacu, que ha sido severamente cuestionada por la Comisión Ciudadana que se ha conformado anticorrupción, la preparación del terreno en la refinería del Pacífico por 303 millones, el acueducto La Esperanza 296 millones, el poliducto Pascuales Cuenca 547 millones, la reparación de la central eléctrica Pucallá, que es parte del complejo de Agoyán, y además tenemos el tema de la Ruta Viva y el Metro de Quito. Es decir, que todos estos contratos, menos 2, tienen que ver con el gobierno central. Ajá. Ahora, ¿por qué son importantes ¿Cuáles estos? son los 2 que no tienen que ver? Lo de la Ruta Viva y la del Metro de Quito. Eso fue de los 2 alcaldes. De los 2 alcaldes. Estamos hablando del gobierno central, claro. Porque yo había mencionado un nombre, el nombre de Jorge Glass. ¿Por qué es Jorge Glass tan importante en esto de Odebrecht? Porque todos estos contratos que hemos mencionado tienen que ver con los sectores llamados estratégicos. Y Jorge Glass fue ministro coordinador de sectores estratégicos desde el 5 de abril del 2010 hasta el 10 de noviembre del 2012, luego de lo cual pasó a ser vicepresidente de la República encargado de los sectores estratégicos. Yo no estoy acusando al señor Glass. Encargado mediante decreto. Claro, decreto presidencial. Pero su pan en gabinete era el señor ministro Poveda, que quedó a cargo sí. Desde septiembre del 2016 hasta Por eso estaba lagrimeando en la comparecencia a la fiscalía de su compañero, digamos. Exactamente, su allegado, Rafael Poveda, fue ministro de coordinador de sectores estratégicos desde noviembre del 2012 hasta septiembre del 2016. Entonces, Gonzalo y estimados radioyentes y Fernando, sin duda, el personaje central de los contratos que Odebrecht ha tenido en el Ecuador se llama Jorge Glass. Yo no estoy diciendo que le ha recibido sobornos, pero estoy diciendo que si hay alguien que tiene que responder, que tiene que dar la cara, que debería estar en este momento siendo el primero que habla sobre el tema y desvanece cualquier duda sobre él, es Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de la República, actual vicepresidente de la República. Pero hay un tema adicional, Gonzalo, que es necesarísimo topar, que no tiene que ver con Odebrecht, pero que tiene que ver con una situación muy parecida, muy parecida. La desarrolló en una noticia que ha pasado realmente desapercibida hace algunas semanas, publicada a finales del mes de enero por Diario Expreso de Guayaquil, que es el tema Caminosca. Este es el temazo. Bueno, porque no estamos hablando de Odebrecht, pero estamos hablando de algo muy parecido, ¿De qué estamos hablando? Y usted le puede graficar al conocimiento ciudadano. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa australiana que también realiza obras de ingeniería, que realiza obras de infraestructura en el campo de los sectores estratégicos. Sectores estratégicos aquí parece ser la joya de la corona, así como antes eran las aduanas, ahora es el sector estratégico, los sectores estratégicos. Y esta empresa, que es una empresa australiana, operó en el Ecuador bajo una subsidiaria denominada, la empresa australiana se llama Cartno, ¿sí? y la filial ecuatoriana se llama Caminosca. Entonces, Caminosca fue la empresa ecuatoriana que hizo los contratos de Cartno en el Ecuador. Y se descubre, y esta empresa australiana le pone un juicio a su filial ecuatoriana, que ha habido también en los sectores estratégicos un esquema de sobornos. Un esquema de sobornos en mucha menor proporción y cuantía, porque Cartno no es igual que Odebrecht, ¿no es cierto? En los sectores estratégicos, que ha implicado coimas, sobornos a altos funcionarios del gobierno ecuatoriano. Y este proceso es un proceso judicial que ya está maduro y que ha sido desarrollado en Estados Unidos y sobre el cual ya hay resultados. Pero, ¿qué es lo importante de esto, Gonzalo? Lo importante es que de esta investigación se
sale a la luz, se descubre que este sistema de sobornos funcionaba a través de un muy complejo sistema de códigos secretos. Arquitectura financiera suelen llamar. Sí, pero de códigos secretos. Entonces, los sobornos no es que decía fulano de tal recibió, porque nadie roba, ya sabemos, ni recibe coimas con recibo, como a veces, a ratos me parece que cínicamente se dice, ¿no? Que a ver, presenten las pruebas. Es decir, eso es algo casi absurdo. Y pero gente de no creer dice, no pecaminosa, pero para justificarles dice, pero no, nadie presenta pruebas. Pero entonces, sigo con el relato, Gonzalo, porque es muy importante en relación a lo que estamos en este momento hablando. Se descubre entonces que la justicia estadounidense descubre ya en un proceso judicial que está en marcha y que tiene ya conclusiones claras, que ha habido un sistema de códigos secretos. Y el sistema de códigos secretos funcionaba y fue investigado a través de un conjunto de técnicos, peritos, durante largo tiempo, para determinar, en este caso de Kaminowska, quiénes fueron los que recibieron las coimas. ¿Y quiénes fueron? Aquí está. Y eso también ha sido publicado y es de dominio público. Una persona que recibió... Publicado por Expreso. Una persona que recibió las coimas es alguien que responde al seudónimo de Vidrio, que entre paréntesis dice después BP. ¿Qué podemos entender de eso? ¿A quién se estará refiriendo? Que ha recibido en este caso. O sea, se ponen motes, exactamente, motes, apodos. Exactamente. Entonces estamos hablando de Vidrio. Creo que las personas que manejan algún nivel de inglés podrían traducir Vidrio a qué corresponde en inglés y poder ubicar entonces el apellido de una persona que además por algo después tiene las iniciales BP, que pareciera decir vicepresidente. Entonces, todo eso está descubierto, absolutamente descubierto. Entonces, el punto aquí clave es que en el caso de Odebrecht, entonces yo creo que los ecuatorianos no podemos en este momento decir, bueno, tenemos que esperar la lista de Odebrecht para que sepamos en el Ecuador cómo han funcionado los sectores estratégicos. Y aquí yo nuevamente hablo, usted me conoce, Gonzalo, la ciudadanía me conoce, totalmente de manera frontal. Yo no tengo inmunidad, ni voy a tener inmunidad por la decisión del pueblo ecuatoriano, pero estoy hablando con absoluta frontalidad. El vicepresidente de la República es el primero que en este momento tendría que estar hablando sobre el tema Odebrecht, porque él estuvo encargado de los sectores estratégicos. Entonces, aquí, con esto cierro, Gonzalo. Entonces, es posible que en Estados Unidos, lo de Estados Unidos es importante, porque lo que acaba de decir Fernando me parece que hay que tomarlo con mucha atención, porque me parece muy claro. Es decir, en este momento hay una investigación en marcha. Posiblemente, para no afectar a la investigación, los nombres no deberían darse, pero los nombres se van a dar. Ahora, lo de Estados Unidos es apenas una parte del esquema de Odebrecht. Los 3.5 millones de dólares que en este informe que fue publicado en diciembre se develó, habían recibido altos funcionarios del gobierno ecuatoriano, es una parte, la parte que se fue digamos que fluyó, que siguió una ruta dentro del sistema financiero en los bancos estadounidenses. Pero los sobornos de Odebrecht fueron mucho más. Se crearon paraísos fiscales en Andorra, bancos en paraísos fiscales en Andorra, Antigua y Bermuda, Antigua, en Suiza se está hablando. Entonces, estamos hablando de un esquema mucho mayor, de un esquema mucho mayor. Y por lo tanto, me parece a mí, y un esquema que además ha funcionado a través de estos sistemas de códigos secretos. Entonces, la verdad se va a conocer, y se va a conocer posiblemente pronto. La fecha que el departamento, en cambio, la Fiscalía brasileña ha definido como fecha límite para mantener las reservas del 1 de junio. El 1 de junio. Después del 1 de junio, se entiende que la reserva va a terminar. Mi preocupación, Gonzalo, y lo digo absolutamente claro, es que estos acuerdos, estas conversaciones del fiscal Chiriboga, que sabemos que él no está de ninguna manera interesado en que conozcamos la verdad, con Odebrecht, más bien pudieran entorpecer que el 1 de junio el pueblo ecuatoriano pueda conocer la verdad. Con razón, Carlos Acoto de Teleamazonas le preguntó al fiscal general Galo Chiriboga sobre el tema de Odebrecht.
y le dijo, fiscal, ¿y cuándo? ¿Cuándo Odebrecht manda los nombres? Esto fue la respuesta casi burlona del señor fiscal Galo Chiriboga. El monto de indemnización que el Estado ecuatoriano pedirá a Odebrecht será coordinado por la Procuraduría, quien definirá solo las acciones de las entidades involucradas que no tienen representación legal. Las otras deberán hacerlo por cuenta propia. Así lo dijo el fiscal Galo Chiriboga esta mañana. Hay instituciones que han firmado contratos que sí tienen representación legal. Petroecuador, por ejemplo, tiene una personería jurídica cuyo procurador debe coordinar con el Procurador General del Estado para avanzar en ese proceso. Esperemos durante esta semana reunirme con él y ver qué puntos hemos avanzado. Anticipó además que las investigaciones sobre el caso de Brecht avanzan, pero que no han tenido respuestas sobre la asistencia penal solicitada a Suiza, en donde se habrían depositado millonarias sumas de dinero. La asistencia penal a Suiza no ha sido respondida. Hemos hecho un contacto que nos va a permitir acceder a esa información por otra vía. Además dice que la declaración tomada en España a un exfuncionario de la transnacional brasileña aún no llega. Pese a esto, Chiriboga hace una promesa. El plazo que se ha puesto la Fiscalía es un plazo que va a ser anterior al 1 de julio. No sé si anterior a la segunda vuelta. Aprovechó también para referirse a la denuncia por injurias que el candidato Jorge Glass presentó a la Fiscalía. Sino un delito de acción privada, y él tiene otro camino jurídico para impulsar esa denuncia, no a través de la Fiscalía. Sobre Pedro Delgado, quien se refirió a él en algunas entrevistas, el fiscal quiso recordar algo. Pero por el caso de Cofiega, él tiene una sentencia ejecutoriada, nada menos que por un delito de peculado bancario, y fue condenado a 8 años. Carlos Acoto, 24 horas. Mire usted, doctor Fernando Santos, y por ser su especialización la materia, le quiero comentar que mientras nosotros estamos hablando de estos temas, en el sede de la cadena Ecoavisa se encuentra Guillermo Lazo. Él está justamente, entiendo que en la ciudad de Guayaquil es eso. Sí. Bueno, pero entre otros puntos que el candidato Guillermo Lazo está hablando en Ecoavisa, tiene la virtud de que está ejercitando una denuncia gravísima sobre la producción petrolera. Y como el país ha perdido por el alto costo de que se cayó, digamos, el andamiaje de precios que estaba bonito ascendiendo, ahora se fue para abajo, ha indicado que hay que revisar urgentemente todo el esquema de contratos para que inmediatamente se corte la corrupción. Parecería que este mismo instante los beneficiarios perseveran en el vicio de cogerse el dinero del Ecuador. El sector petrolero tiene que estar sometido a un proceso de reingeniería. No es posible que en el 2006 el costo de producción de un barril de petróleo haya sido de $9 y hoy en promedio llega a $27 el costo de producción. Y además, marginalmente en algunos campos llega hasta $45. Es decir, prácticamente genera pérdida la producción de petróleo. Tenemos que trabajar con eficiencia para revisar el sistema de contratos, cortar la corrupción y volver a bajar el costo de producción a $9. Y en la otra punta, en la comercialización del petróleo, de acuerdo con alguna información de la propia OPEP, el Ecuador pierde cerca de $4 por cada barril de petróleo exportado. Esos $4 corresponden a las cadenas de la corrupción que están en campaña para querer quedarse de por vida lucrando del dinero de los ecuatorianos. Tenemos que luchar contra la corrupción. ¿Usted, doctor Montúfar, cree que Guillermo Lazo en realidad va a ponerle acelerador a la lucha contra la corrupción? ¿O más bien él es un hombre tinoso? No quiero decir que tiene rabo de paja, pero algo le detiene en los ritmos de fiscalización. Por lo menos corrige rápidamente cuando alguien le pone con señal drástica
la obligación del nuevo gobierno, que es lo que más quiere la población ecuatoriana, que se investigue, que se fiscalice y que se castigue, doctor? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Guillermo Lasso tiene una postura muy clara, no solo durante esta campaña electoral, sino en el pasado. Y creo que él tiene la determinación, en caso de llegar a la presidencia, de luchar contra la corrupción. Me parece que ha dado muestras de aquello y creo además que esa es en este momento una de las demandas más importantes. Es curioso que en los sondeos de opinión la preocupación de los ciudadanos por la corrupción del gobierno ha subido en importancia y ahora me parece que está ubicada en el segundo lugar después del tema del empleo y compitiendo con el problema de la inseguridad. Es decir, creo que en este momento hay una demanda, y es una demanda por poner un alto a la corrupción totalmente justificada, absolutamente justificada, porque no estamos hablando de especulaciones. Luego de 10 años en que no ha habido organismos de control independientes, justicia independientes, en que no hemos tenido una asamblea que pueda fiscalizar o que fiscalice, que haga control político, en que las veedurías ciudadanas incluso han sido criminalizadas. Me parece que el pueblo ecuatoriano está claro, está consciente que la corrupción en este momento ya no es un fenómeno aislado, es un fenómeno sistémico, estructural, ya es una forma de hacer gobierno. Antes decíamos, sí, ha habido casos graves de corrupción, deplorables, censurables, eran excepcionales. Y recibían la desaprobación, la condena moral de la sociedad. Hoy estamos viendo que la forma de hacer gobierno pasa y atraviesa mecanismos corruptos de enriquecimiento, además de carácter transnacional, no de carácter únicamente nacional. No es que estamos hablando en ese momento que había un sobreprecio, sí, eso se da, pero es un esquema transnacional institucionalizado. Están hablando de un feriado incluso petrolero en el último número de la revista Vistazo, que parece todavía no ha sido revisado por usted, doctor Fernando Santos. Lo que dicen es que esta década va a quedar grabada en la historia del Ecuador como el feriado petrolero. Por las arcas fiscales han pasado riquezas solo comparables con las más febriles fantasías de las 1001 noches. Es por aludir también ¿cómo es esa vieja leyenda del Alibaba? Alibaba y los 40. Aquí han de haber 40,000, si no son más. Bueno, no tantos, pero unos 4,000 sí que se han feriado algunos ámbitos de los activos del Estado. Los precios del crudo llegaron a superar $150 el barril y los ingresos petroleros del fisco se cuadruplicaron alcanzando $83,000 millones. Esta es una página investigada o digamos es un informe resultado de una investigación de Alberto Acosta Burneo y por eso le doy la importancia que esta investigación y esta crónica merece. Los ingresos no petroleros subieron a $282,000 millones. Si sumamos $282,000 millones, César y Fernando, más 83,000 millones del petróleo, imagínense ustedes, allí nomás tienen unos 260 y pico de miles de millones que han tenido 4 veces más ingresos que cualquier gobierno anterior. 4 veces más ingresos que cualquier gobierno anterior. Al fisco le faltaron recursos y últimamente ha acudido agresivamente a empréstitos. Y ya van por el orden de $23,000 millones adicionales. Y ya estamos hablando de 280 y pico de miles de dólares que nos ha costado la permanencia del presidente Correa y de la Alianza País en el gobierno. Pero ha hecho carreteras, ha hecho hospitales.
Pero ¿se imaginan ustedes? Yo les digo casi todos los días a nuestros amables oyentes, lo que significa cerca de 300.000 millones de dólares que ha manejado este club de fans amantes de la plata, por no decir el amante ha sido la corrupción. Es que no se puede. ¿Dónde están los 300.000 millones de dólares? Ahora, yo les pregunto, y finalmente, doctor Fernando Santos, ¿qué debe hacer si dejan contralor, si dejan fiscal, seguramente procurador? El señor doctor García parece que no quiere repetirse, y el papá le ha de haber hablado, hombre de bien que es el exministro demócrata cristiano, ya le ha de haber hablado, pues no seas tan. Entonces el hombre creo que se va. Pero el fiscal y el contralor, las principales autoridades de control de actos que rayan en corrupción, se quedan los mismos. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Se impone una consulta, se impone una constituyente, cualquier acción que quiera emprender el nuevo presidente, sea del un lado o del otro, porque el otro también está convidado y obligado y exigido a decir, yo no fui, a mí que me prueben. Yo máximo me fui a Ginebra porque me invitaron a que ejercite a nombre de Naciones Unidas y yo tenía que vivir con un sueldo modesto, no sé cómo les parezca a ustedes, pero ya no arreglo más el libreto. El asunto es que en ambos casos tendrían que ejercitar una tarea de fiscalización. De no créanme que el pueblo ecuatoriano les manda los 3 meses. Porque la indignación social, el momento en que se vaya descargando todo lo que las computadoras secretas perdonen por el término, van a vomitar, porque eso se merece material tan feo, entonces la colectividad se va a dar cuenta con quién estaba tratando durante estos 10 años. Y ese es el terror que tienen de que venga otro gobierno. Con esto terminamos. ¿Qué esperan ustedes? Sigo insistiendo de la fiscalización que corresponde al nuevo gobierno. Mire, Gonzalo, cualquier adjetivo se queda corto frente a lo monstruoso de la corrupción en este gobierno. Cualquier adjetivo se queda corto. Porque, como usted leyó las cifras, han sido miles de millones, centenares de miles de millones de euros que se han hecho humo, se los han robado. Mire, la refinería del Pacífico debe ser una moraleja para 500 años. En un proyecto que vale 25 millones de dólares aplanar el terreno, se han gastado 1.500, ¿no? Eso ya es monstruoso, eso dice todo. Y eso es uno de los pocos atracos que hemos conocido. Bien, tendrá que haber fiscalización, ojalá la haya y ojalá sea seria, sin venganzas, pero ejemplarizador, desde el más alto. Porque el presidente de la República tiene que responder por muchísimas cosas. El sector petrolero, brevemente, hay el famoso campo Pungarayaco, que tiene miles de millones de barriles, de un crudo muy pesado, un crudo casi sólido, pero se lo puede convertir en líquido y venderlo, como se hace en Canadá, como se hace en los Estados Unidos. Es este crudo pesado, ¿verdad?, de arenas bituminosas. Un día fue a una sesión de Petroecuador y le dijo, señores, le dan este campo, le regalan a un amigo mío, a una compañía quebrada, sin tecnología, pero que tenía los contactos. ¿A quién se refiere? A Ivanhoe. Pero ni el rey de Uganda, ni un reyesuelo va y dice, denle la riqueza nacional a un amigo mío. ¿Qué hay atrás? Y aquí nadie dijo nada, aquí nadie, es uno de los 100. Solo para mencionar que toda la cadena de Estado tiene que responder. Con justicia, ojalá sea justicia. Mire, Gonzalo, todo ladrón cuando sale corriendo, tiene una banda, porque es una banda de asaltantes de los fondos públicos,
tiene pues el cómplice, el encubridor, y las campanas que están ahí chequeando que no les vean, y cuando salen corriendo les dicen vaya a la izquierda y la policía va a la derecha, van a dejar campanas, van a dejar el contralor, van a dejar tratar de dedicar al fiscal. A mí no me preocupa. La opinión pública se va a encargar de sacarlos. El método será una consulta, si se ha hecho consulta para prohibir la corrida de toros, esto dejar a los campanas, a los cómplices, a los encubridores de los más grandes atracadores del Estado, hay que sacarlos inmediatamente. No me preocupa, Gonzalo. Lo que me preocupa es que no triunfe la tesis del bien en esta elección, que el mal logre mantenerse por 4 años más. Santa Marianita se apiade de nosotros, Gonzalo, porque estamos al borde del abismo. Ojalá, repito, la gente vote bien, la gente se dé cuenta, no se deje engañar por una propaganda, que aquí hicimos una carretera, que así hicimos hospital. Hicieron hospitales, no tienen medicinas, no tienen médicos. Ahí está lo que pasó en Ventanas, ¿verdad? Y es así a lo largo del todo. Unos grandes monumentos de cemento que han costado 5 veces más de lo que deberían costar. La justicia en pueblos en los cuales no hay alcantarillado, te tiene un edificiazo de la justicia. ¿Para qué? Para la coimisión del constructor y la coima del que ordenó la obra. Así es que, Gonzalo, ojalá. Hemos tocado fondo de la corrupción, estamos en lo más bajo. Mire, el Ecuador, que era 107 en el índice de la corrupción, ya fue al 120 y está camino de ir al 160, si se comienza a investigar bien. Ojalá, repito, no me preocupa que dejan aquí sus campanas, sus cómplices, sus encubridores. El país se encargará de librarse de estas bacterias que deja la infecciosa corrupción que hemos tenido durante 10 años. César Montúfar. Mire, Gonzalo, yo creo que, al igual que Fernando en este momento, creo que la decisión está en la gente, está en los electores. Y creo que la elección del 2 de abril... Los de las Lomas, de Sargentillo, están desinformados. Y no solo ahí, Gonzalo, porque... No, digo, por poner el porque ejemplo. yo le digo, después de haber hecho una campaña electoral, podría decir que el apoyo a la tesis del oficialismo es transversal en todos los sectores sociales y en todos los ámbitos de la sociedad. Y ahí es donde yo pienso que en realidad el país afronta un gravísimo problema adicional, que es una suerte de ceguera moral. Ceguera moral, es decir, una actitud de la gente de no querer enfrentarse a un problema ético, porque una elección es una decisión, es una acción política. El sufragar es un acto político del ciudadano, pero también es un acto ético, y más que nunca en esta elección tiene esta doble dimensión ética y política. Y por lo tanto yo creo que el 2 de abril es posiblemente, y este proceso electoral en su conjunto, la elección más importante de nuestra generación, de toda esta generación. Y creo que en ese sentido, solamente el voto de la gente es la que nos va a permitir un camino y una salida de algo que se va a desplomar tarde o temprano. Porque como decíamos hace un momento, las conclusiones es que es un proyecto sin viabilidad y que además está atravesado, y que no únicamente interviene la justicia ecuatoriana o los organismos de control ecuatorianos, sino es la justicia de otros países en donde realmente ya de ahí no hay escapatoria. Entonces, yo creo que es el voto de los ciudadanos, y creo que, y espero que triunfe la tesis de Guillermo Lasso. Como yo había denunciado, no solamente apoyamos, sino hay que hacer campaña por esa tesis. Hay que hacer desinteresada, sin pedir nada a cambio, hacer campaña por esa tesis. Y creo que a partir de allí yo creo que se abre un camino posible, difícil, de encontrar una salida. Yo creo que la salida tiene que ser la Asamblea Constituyente. Es triste decirlo, Gonzalo. Yo creo que hubiéramos preferido decir, ¿saben qué? Ya hubo una Asamblea Constituyente hace 10 años, otra Asamblea Constituyente hace 20 años. No sería necesaria. Pero lamentablemente es tal el nivel de profundidad de la reforma que hay que hacer. Es tal el nivel de decisiones que es necesario tomar, que son decisiones duras, con una asamblea en la que en este momento tiene mayoría el oficialismo, que solo la vía de una asamblea constituyente, me parece a mí, es el camino de comenzar a poner las cosas en orden, en lo institucional y también en lo económico.
porque creo que en realidad el país tiene frente a sí un reto muy, pero muy importante, que es, como decía hace un momento, político, ético e histórico. La elección del 2 de abril es la elección más importante de nuestra generación. Nosotros le dijimos al señor Guillermo Lasso, ¿y usted qué va a hacer cuando le dejan autoridades de control? Le dejan todo un esquema, como usted dice, de campanas. El término es tan feo, pero es extremadamente preciso, sí. Y él nos reiteraba la propuesta que ustedes deben haberle escuchado, ¿no? Que nuestra propuesta concreta es llamar a una consulta popular para que el pueblo envíe a su casa al fiscal, al contralor, al procurador, a los superintendentes, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para reemplazar. A ver, pero ¿cómo lo va a hacer si la Constitución no permite todo lo que usted dice? O sea, no se puede hacer una consulta popular para proponer una reforma a la estructura del Estado. Y lo que usted propone es una reforma a la estructura del Estado. Lo que yo propongo es que los funcionarios, respetando la estructura del Estado, los funcionarios correístas se vayan a su casa, porque no se puede gobernar con funcionarios que tienen un solo objetivo: y hace un nuevo concurso y de nuevo ganan los mismos, los califican los mismos, se presentan los mismos, con las mismas reglas. Permítame decirle, Alfredo, en la consulta popular plantearemos un régimen provisional para elección de las autoridades de control, que sea la Asamblea Nacional... Donde tiene mayoría Alianza País. Alfredo, le digo, para dejarlo tranquilo a usted, yo no descarto un llamado a la Asamblea Constituyente, pero permítame sostener la propuesta firme de una consulta popular. Eso le pasa a Alfredo por no escuchar nuestro informativo. Se le hace complicado escuchar en la ciudad de Guayaquil. Aquí ya nos dijo, pues, ya nos dijo exactamente esto, el señor Guillermo Lasso. Y modestia aparte, la pregunta era de cajón, pues. ¿Y qué va a hacer usted con esta misma gente que deja el guión listo para aplicarse en cualquier época, bajo cualquier circunstancia? Entonces hasta nos habló ahí de la constituyente, pues, compañeros. Nos habló, recuerda, cuando yo le decía, igual que Alfredo, escépticamente le decía, pero es que esto se va a repetir, es que estos dejan todo bien preparado para mantenerse en el control de... No. Por último dijo, de llamar a una constituyente, pues. Aquí surgió esa posibilidad, ¿no? ¿Usted tiene esa grabación? Llamar una consulta popular en los primeros 30 días de gobierno, para que sea el pueblo ecuatoriano, el dueño de la democracia, el que decida si se van o no se van a su casa aquellos funcionarios. Porque no vamos a ser ingenuos de ganar la presidencia de la República y gobernar con funcionarios comprometidos con el proyecto correísta, de ahora solo cuidar las espaldas de su líder, de su caudillo y de aquellos sobre los cuales existe claras sospechas de actos de corrupción. Y no descarto la posibilidad, dado la circunstancia y la coyuntura política actual, de llamar a una nueva asamblea constituyente. El nudo gorriano, Gonzalo, se lo corta de un solo tajo. Y en democracia, ese tajo se llama una asamblea constituyente o una consulta popular. Ahí está. Muchas gracias, doctor Montúfar. Muchas gracias, doctor Santos Alvite. Señoras y señores, vamos a continuar ahora con un primer informe que nos entristece porque, o nos preocupa, que le vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Nos preocupa tremendamente porque está creciendo la morosidad en los bancos. ¿Qué quiere decir esto? La gente, las pequeñas empresas, las medianas empresas e incluso las más grandes, las que tienen dinero en el exterior, las que tienen aún liquidez para afrontar la situación, en fin,
tienen responsabilidades porque todo el mundo se trabaja también con los bancos. Se ayuda uno con los bancos. Y depende del tamaño de la empresa, el tamaño de la deuda. Y cuando nos están hablando de que crece la morosidad en los bancos, quiere decir que los primeros síntomas de descomposición de la economía, general de la economía, pues está apareciendo. Crece morosidad. Van a estar con nosotros Roque Sevilla, Patricio Alarcón y Alfredo Vergara, porque continuamos buscando la verdad.